Bien, buen día, hermanos. Damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Así que tenemos la lección de hoy que dice el descanso sabático. O sea, cómo Dios proyecta, cómo Dios propone el descanso sabático para nosotros. Aquí en la introducción de la lección dice: esta semana analizaremos con más detalle el descanso que Dios nos ha dado en el mandamiento del sábado y por qué es importante. O sea, el mandamiento y por qué es importante. Eso es lo que vamos a ver en esta lección. Tenemos que entender, para poder entender bien todo esto, el trasfondo de todo. El trasfondo que hay en todo esto es de que nosotros, los seres humanos, el mundo, la tierra, no está en el reposo de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Primero, saber ese trasfondo, de qué estamos hablando cuando hablamos de reposo. Es de que la tierra no está en el reposo de Dios. Eso trae otra pregunta que también hay que encontrarle respuesta. Y es, Dios elaboró un plan para que la tierra pasara por este proceso para entrar en el reposo de Dios. Ese era el proyecto original. Todo está ocurriendo normal, de acuerdo a un proyecto de Dios. La respuesta es no. Tenemos que entender que estamos aquí, pero no por un proyecto de Dios. El que la tierra haya caído fuera del reposo, si haya salido del reposo, no haya entrado, no era un proyecto de Dios. Eso trae otra pregunta. ¿Cuál era el proyecto de Dios? Sin la respuesta a esta pregunta no podemos entender qué estamos haciendo, de qué hablamos. Hay que conocer los originales de todos los proyectos para poder entender en realidad cómo fueron elaborados. El proyecto original era que Dios iba a estar 7 días elaborando un plan. 7 días, dice la Biblia. Y que en esos 7 días, pues estaba haciendo la creación. Eso es lo que dice el trasfondo, haciendo la creación. Así que entonces, al terminar los 7 días, si todas las cosas salían bien, se terminaba el proyecto. Algo salió mal y el proyecto no salió como Dios esperaba. Y la creación, recuerde que ese es el proyecto, de terminarla en 7 días, se malogró. Tenemos que saber qué parte se hizo y qué parte no hizo, dónde estuvo la parte mala, para poder saber dónde corregir. Hasta Génesis capítulo 1, versículo 31, cuando Dios hizo toda la creación de la materia, en la materia. Hasta allí la Biblia dice que todo se completó. Eso dice Génesis 1, 31, que Dios miró todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Así que todo lo que tenía que ver con la materia, eso se terminó. ¿Cuál es la parte que no se completó? Bueno, la parte que no se completó es que el hombre fue creado en el 6º día junto con la materia, pero el hombre, a diferencia del resto de la creación, de la tierra, los árboles, los animales, tenía que dar otro paso para que se terminara todo. Y era que tenía que entrar el hombre en el reposo. Y el hombre solo. Todo lo demás quedó bien. El hombre no entró. Tenemos que saber muy bien eso. Y que la razón por la cual Cristo ha venido
hacer la obra que está haciendo, que tuvo que venir aquí al mundo y hacer la redención, ha sido solamente para salvar el proyecto, para completarlo, para terminarlo. Tenemos que saber que esa es la obra de Cristo. Completar el proyecto que se elaboró en el Edén y que se malogró, que tropezó. Eso tenemos que entenderlo para tratar el reposo. Saber que en la agenda de Dios original estaba que en 7 días se completara todo creación completa, que allí hubo tropiezo y no se completó, que se hizo gran parte, se hizo todo lo que tenía que ver con materia, y que la parte que tropezó y que ha traído problemas, que está colapsada, es el salto de Adán, que tenía que saltar del 6º día al 7º día, tenía que entrar en el reposo. Esa es la parte que está mal, la que Cristo ha venido a corregir. Indica que Cristo lo que ha venido es entonces a llamarnos y a tomarnos para con su obra de salvación poder entonces terminar la obra, terminar el proyecto, entrarnos al reposo, que Él es el único que puede, pero que no lo hace sin nuestro consentimiento. Ese es el cuadro que hay en todo lo que estamos tratando. Así que ¿hay algún comentario o pregunta al respecto? Bien, si no hay pregunta, vamos entonces a dar una reseña un poco más amplia de todo. Se nota que en su lección usted tiene allí la parte del domingo que dice sábado y creación, que tiene que ver el sábado con la creación. Y eso es de lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es que sábado es creación. Y que ese es el contexto, ese es el trasfondo. El sábado era y era lo que estaba en el plan original, era el día de cierre de la creación, la inauguración de la creación, el sello o terminación de la creación, donde terminaba el proyecto. Eso es lo que dice Génesis 2:4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Así que de eso es lo que se trata el sábado. El sábado es la parte que no se pudo concretizar, porque eso se concretizaba si Adán y Eva entraban al sábado, si Adán entraba al sábado. Y Adán no entró al sábado, porque el sábado es completar la obra. Y entonces está incompleta debido a que él no entró. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué obra es la que se completaba el sábado? El sábado se completaba una obra. Y vimos que mucho se completó y se terminó el viernes. Todo lo que tenía que ver con materia. Pero el hombre necesitaba algo que no necesitaba el resto de la creación. Y allí se completaría todo. El hombre necesitaba ser completado, terminado, con tierra, y esa parte se hizo. Recuerde que fue creado el hombre el día 6º. Pero el hombre tenía que ser completado, dice, con palabra, con espíritu. Esa es la parte que faltó. Cristo ha venido solamente para dar esa otra parte, para dar a la creación su terminación, para que el hombre reciba esa parte que faltó allí un poquitito. Quiere entrar al reposo, terminar de su obra. El hombre está obrando, está trabajando. La obra de Dios está incompleta,
porque hay una parte de la creación que no había que consultarla, pero había otra parte que había que consultarla, y esa es el hombre. Entonces el hombre tenía que entrar por voluntad propia. Eso es lo que colapsó el proyecto. Y en su voluntad, pues el hombre no entró, no quiso. Y esa parte no se completa si el hombre no quiere. Porque de toda la creación, la única parte que hay que consultar y que la voluntad cuenta es el hombre. Y entonces es la parte que no se completó, que no se terminó, porque la voluntad del hombre no estuvo de acuerdo y no entró al reposo. Esa parte que es no materia, sino espíritu. Eso es lo que Cristo le dijo a Satanás en el desierto, que le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, pero vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el hombre, todo el proyecto se ha terminado. Yo quiero que pongamos mucha atención en esto, en lo siguiente. Que recordemos bien que el proyecto está diseñado para que Dios terminara todo hablando. Eso es urgente para mí que lo entendamos. Que Dios elaboró una receta, un plan, a donde Él, hablando con su palabra, Él terminaría, crearía el proyecto, todo. Así que Él hablando, el primer día apareció la luz. Hablando, apareció entonces la expansión. Con su palabra, hablando, la cual la palabra es poder, es vida. Lo que se ha dicho en nuestra manera de hablar de que de la nada, o sea, de la palabra de Dios, el creando, haciendo. Entonces el tercer día también Dios habló y hubo operación. Y es que la tierra, pues allí apareció y Dios habló, ordenó que la tierra quedara por un lado y el agua se pusiera en otro lado, y que vinieran árboles, y surgieron, todo hablando, y que el cuarto día se hicieron las lumbreras, y que el quinto día esa agua entonces se llenara de animales, allí peces y de aves, y que el sexto día entonces allí, hablando solo con la palabra, se llenara de animales, cuadrúpedos, reptiles y todo eso. Y entonces hay una pregunta que me es muy urgente a mí, que nosotros formulemos y contestemos. Si en verdad Dios se proponía, solo hablando, hacer su creación. Solo hablando. ¿Alguien puede ayudarme en eso? Si tiene alguna opinión, me es muy importante que usted opine acerca de esto. ¿Alguien? Pastor, sí, yo veo que pues la palabra de Dios dice que por el aliento de su boca fueron creadas todas las cosas, pero también veo que cuando Él creó al hombre, lo hizo con sus manos. Entonces, Gracias. Ese comentario era el que necesitaba. Adelante, Ceci. sí, entonces veo que hay una diferencia allí, ¿no? Una especialidad Sí. con el hombre. Ajá. Ajá. Hecho con las mismas manos de Dios. Entonces Sí. eso me dice que no solo con la palabra. Bueno, ese comentario era el que necesitaba. Muy importante. Muy importante. Ese comentario. ¿Cómo se llama? Sí, el Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, y Él mandó y existió. Entonces yo necesito que podamos manejar, trabajar bien con ese concepto. Tú dijiste, Ceci, aclárame bien, tú dijiste, no con palabra o no solo con la palabra. ¿Cómo es eso? No solo con la palabra, porque Él con la palabra creó.
¿Tú pero crees que el hombre entonces está dentro también de la sombrilla de la palabra? veo que no, veo que es diferente. Bien, Ah, ujú, pues eso es lo que yo necesitaba, ujú. que hiciera ese comentario. Si el salmo que dice que Dios hizo toda la cosa con su palabra, y entonces ver, porque tenemos que entender bien por qué estamos aquí hoy, por qué estamos tratando con esto del sábado y tratando acá con el problema de la caída y la situación del descanso. Es porque no ha ocurrido el descanso, no lo hemos conseguido todavía. Por eso es que tenemos que estar trabajando, caminando encima de este camino. Estamos reiterando, hablando de esto, repitiendo. Decimos, no ha entrado. Entonces yo digo, el trasfondo de todo el plan para entender qué está ocurriendo es, ¿por qué estamos aquí? ¿De qué estamos hablando? Lo que pasa es que mirando el plan original de Dios con la creación que incluye el hombre, número uno, Dios se propuso con su palabra hacerlo todo. Número dos, vemos que hasta el día sexto, pues allí terminó también su trabajo. Y vemos que estamos aquí en la tierra con problemas serios porque el reposo no se ha conseguido todavía, porque no se ha terminado de trabajar. El hombre no ha descansado. Y vimos que la única parte que faltó allá en el Edén fue esa. Y esa es la que nos tiene acá. Y que Cristo ha venido para ya completarla. Entonces la pregunta es si es con la palabra que Dios se ha propuesto resolver esta situación o no. ¿Hay alguien que puede ayudarme en eso? Sí, pastor, porque somos renacidos por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuche bien, lo que dijo Ceci, tenemos que tenerlo en cuenta. Muy importante. Y es que el hombre, vemos que Dios no opera con el hombre igual que con los animales, que con los árboles. Habla y surgieron. Pero ahora la pregunta es, el hombre, ¿será que tenga la misma meta, en la misma agenda de que sea con la palabra que se termine el plan, incluyendo al hombre? Entonces, ahora entendemos el plan. Operó diferente Dios con Adán y usa las manos en la parte de tierra. Eso tiene que quedar claro, en la parte de tierra. Pero vemos que estamos aquí en la tierra con problemas porque solamente se ha llegado hasta la parte de tierra. Y mire el costo que ha tenido que no se haya completado la otra parte. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es esa otra parte? ¿Quiere ayudarme alguien? Vimos que Dios en 6 días hizo casi todo. Animales y aún el hombre, también de tierra. Pero vemos que estamos aquí en el camino y no se ha completado. ¿Qué parte es la que falta para completar el plan? Que escuchemos la palabra de Dios. En otra palabra, lo que quiero que quede claro es que es con la palabra que Dios se propuso. La única diferencia que hay entre todas las otras cosas y el hombre es que el hombre Dios usaría, como dijo Ceci, otro proceso que no cambia nada, excepto que lo consulta. O sea, lo forma con las manos, le da inteligencia para que el hombre ahora pueda, a diferencia del resto de la creación, opinar. Todo lo que está en el medio es solo libre albedrío, voluntad, opinión, solo. Después el proyecto de creación, la fórmula sigue igual.
que con la palabra. Pastor, Adelante. la idea que estoy entendiendo es que Dios hizo completas, enteras, totalmente terminadas en su plenitud, todas las cosas con su palabra, menos al hombre. Menos al hombre. Porque Bien. el hombre lo formó de tierra, pero debía ser completado con la palabra si el hombre escuchaba esa palabra, entendía esa palabra, aceptaba esa palabra. Gloria a Entonces, Dios. todas las cosas las hizo completas, perfectas y plenas, totalmente desarrolladas con la palabra, pero a nosotros nos invita a escuchar esa palabra y llegar a esa plenitud, a ese completo desarrollo en su palabra, que es lo que nos ha faltado, ¿verdad? Como humanidad para ser completadas. Gracias. Gracias a los que han participado. Ese es el punto que tenemos que entender, porque si estudiamos por milenios y no entendemos la mecánica, la trama de lo que estudiamos, podemos digerir mucha información, pero no avanzar mucho. Número uno, Dios se propuso crearlo él todo. Esa es la razón por la cual se repite que nosotros no podemos salvarnos con nuestras buenas obras. Esa es la razón. Que nuestras acciones no aportan para la salvación. La razón por la cual no aportan, porque Dios está en proceso de creación y Dios en su receta puso lo mismo que pasa con un arquitecto cuando hace una casa, que simplemente él hace el plano y también la hace. Hay muchos arquitectos que ellos no trabajan cemento, solo venden plano, pero hay otros arquitectos que ellos solamente hacen plano de construcciones que ellos van a hacer. Entonces ellos son arquitectos y constructores. Allí él es el que sabe todo lo que va a pasar con la construcción y sabe todos los detalles de la construcción. Porque hizo el diseño y también el que va a poner cada bloque y cada varilla. Entonces no caben elementos extraños a esa agenda. Y así es que Dios está operando. Que Dios se propuso hacer este proyecto de la creación y se propuso que Él es el único que va a participar, que solo sus ingredientes son los que cuentan. Esa es la razón por la cual las actividades y las buenas obras y las cosas que nosotros hagamos no aportan para la creación, solo es por eso. Porque Dios se propuso que el proyecto, Él es quien lo va a hacer solo. Iba a determinar los materiales y todo el trabajo. O sea, obra de Dios, criatura de Dios. Eso es lo que hay. Amén. La única diferencia que hay es que había obras en ella, como dijo Lili, había obra también, Ceci dijo, que esto Dios no iba a consultar, a preguntar, y parte de ellas sí la consultaría. Y es aquello de que el hombre es hecho de tierra con la mano de Dios, pero ese hombre no sirve solo. Es lo que le va a pasar a todos los que se pierdan. De hecho, hemos oído hablar acerca del desperdicio. Hemos oído hablar del desperdicio, de que Judas dijo que María Magdalena había hecho un desperdicio y que Jesús se refirió a él como un desperdicio. Y que Judas es un desperdicio. ¿Qué es eso? Bueno, que Dios trabajó con su mano, hizo una obra en las manos y esa obra es un desperdicio si se queda así. Desperdició la palabra. Si el hombre no es completado por Dios con la palabra, será un desperdicio. Será carne que se muere, se pudre y se desperdicia. ¿Ve? En otra palabra, entonces, Dios al hombre lo crea de tierra, es carne,
Y el hombre entonces, ya consultado, ya entendiendo el plan divino y usando su libre albedrío, su determinación, su voluntad, su iniciativa, entra al reposo. Y en 7 días se hubiera terminado todo. No estaríamos acá. Y allí fue que hubo el problema, hubo tropiezo en el plan. Que Dios usa materia para Adán, pero lo crea que tenga también otra perspectiva, y es la perspectiva del espíritu, y que sin ello no viviría el hombre. Lo que Cristo le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Y todos los que se queden con solo pan, o sea, materia, morirán. Porque Dios se propuso con el hombre dar ese paso de que el hombre se lo llevara hasta el nivel a donde tuviera voluntad para consultarlo, pero eso no lo evadía del plan de que iba a ser creado con palabra. Pastor, una pregunta. ¿Me escucha, pastor? Sí, escucho, sí. Sí. Mire, es que yo estaba pensando acerca de la parábola del sembrador y del terreno fértil. Y estaba pensando en las mentes de nosotros, ¿verdad? Que a veces son las que nos, pues que están chuecas, están enfermas, no ven la realidad como es realmente, sino la vemos distorsionada. Ajá. Y entonces yo estaba pensando en que la mente de Adán y Eva pues era perfecta, ¿verdad? Estaba recién salida de las manos de Dios, ¿verdad? Pero realmente no fue terreno fértil tampoco. La mente, al menos lo que le estaba preguntando, ¿tú crees que Dios les haya dado esa palabra a Adán y Eva y ellos no la recibieron o no alcanzó Dios? O realmente no se necesita una mente vamos a decir, sana para poder, para que la semilla de la palabra dé fruto en nuestra mente, porque yo veo que algunas personas han recibido la palabra, ¿cómo puedo decir? Su mente aún enferma, ¿verdad? Ha podido captar entender lo que Dios nos quiere revelar. Y hay otras personas que a pesar de mucho estudio, no han podido, su mente no ha sido terreno fértil. Gracias, Almita. Ha apuntado en todo tu comentario a una cantidad de enfoques, de puntos teológicos de valor incalculable. Y vamos a entonces a desglosar algunos de ellos, que son de valor incalculable y bien complejos y objeto de discusiones terribles. Y vamos a aclarar algunos. Número 1, era perfecta la mente de Adán allí en esa ocasión, tú mencionaste. La otra es, Dios tuvo oportunidad de presentarle la palabra. Todo eso tú lo preguntaste. La respuesta a la última pregunta es, el relato o la declaración en Génesis 2 del árbol del conocimiento del bien y del mal, es que el bien y el mal es una carrera, un doctorado en conocimiento del universo que Dios o los matriculó en una universidad y los graduó. Y el árbol era el diploma. Así que la idea de que Dios no haya tenido tiempo, esa no cabe, esa no hay espacio para ella. Porque Dios, él no fue eso lo que pasó de que no haya tenido tiempo. Dios simplemente creó a Adán y tuvo tiempo y lo llevó a la escuela y lo graduó. Así que ya no tenemos esa pieza de si Dios tuvo tiempo o no. No hubo el problema. No pasó eso de que no tuvo tiempo. Dios tuvo, planificó, se sentó con Adán y le explicó todo. Ya esa está contestada. Sí tuvo tiempo y le explicó. Porque eso es el conocimiento del bien y del mal, es la cátedra de cómo se maneja el universo. Eso es conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que todo padre debe enseñarle a sus hijos, antes de que ellos sean adultos y salgan a vivir, a hacerle frente a la vida, cargado con herramientas buenas, y que si las herramientas son malas, los hijos se estrellan, se hacen pedazos. Es lo mismo que pasa en la escuela de manejar,
que la escuela debe ser responsable y tomar su tiempo y asegurarse que el alumno entendió y que le dio tiempo para que probara con un carro de la escuela que él controlaba y dominaba lo que estaba haciendo, y después le da la licencia. La licencia es el árbol y la cátedra es el conocimiento del bien y del mal. Entonces sabemos que ya ellos estudiaron. Esa parte quedó clara. La otra parte estaba completa, la mente de Adán. Esa necesita un análisis. Estaba completa condicionalmente. Esto que voy a decir, voy a tratar de decirlo, haré un esfuerzo. Jehová le hizo a Adán una mente. Esto es muy profundo. Voy a ver si lo digo. Para que Adán alcanzara la perfección, si Adán quería. Así que sí y no. Es decir, Jehová Dios dejó en la bandeja de Adán y de su voluntad mucho. Aún su credibilidad y su prestigio lo puso en la bandeja de Adán del libre albedrío. Porque millones de personas en el mundo, a grandes niveles teológicos y todo, escépticos, han cuestionado si en verdad Dios cometió errores o si debió hacer de otra manera para tratar con Adán por este problema de la caída. Y el asunto es que Dios a Adán le hizo una mente a Adán perfecta para entender y para poder manejar la responsabilidad, pero no perfecta en santidad, porque era si Adán aceptaba y entraba, que se sellaba la perfección. Es decirme, por ejemplo, a mí, mira, tú eres creado perfecto, con la condición, esa perfección está asegurada de que tú hagas esto. Entonces Dios dejó en manos de Adán la perfección de la mente de Adán. Quedó allí envuelta en el ingrediente de la obediencia. Era perfecta para ser responsable, pero no perfecta en la perfección que debía lograr si entraba. Cuando Cristo venga, cuando los salvados ya estemos con el Señor, habrá una perfección de mente. Adán no estaba allí. Si hubiera llegado allí, no hay caída. Simplemente Cristo no viene, no tenemos problema. Ya todo se completó y ya no hubo sobresalto. No se llegó allí. Esto que dice la Biblia con respecto, y lo que hemos hablado mucho, el doctor Acevedo no ha hablado mucho de esto, y hemos estudiado, cada vez que Dios presenta una oportunidad y la oportunidad es rechazada, la mente sufre un desgaste, un deterioro. Y cuando tiene otro rechazo, otro deterioro. Hasta que un día la mente, no Dios, ya la mente no opera. Ya quedó fuera de poder ser alcanzada. El apóstol Pablo le tiene un nombre a eso. Le llama cauterización, cauterizada la conciencia. Porque cada rechazo produce un deterioro y un día la mente queda que ya no opera. La mente de Adán fue hecha así, como está la de nosotros. No estamos perfectos. Mire cómo estamos en la tierra, pero estamos perfectos para manejar la oferta divina y tomar decisiones. Y Dios dice, tu mente yo la perfeccionaré. Yo lo haré cuando tú manejes debidamente mi oferta y la aceptes. Entonces fue una perfección condicional. Así que ya contesté la otra pregunta. Entonces, la otra que hay detrás de todo esto es donde yo quiero llegar. Estamos enfatizando mucho sobre el sábado. Se está enfatizando sobre el sábado ya hace 6.000 años, pero más en forma específica, 3.500 años, desde Moisés hasta hoy. Mucho sobre el sábado. Y sobre todo de 1844, los adventistas están enfatizando mucho con el sábado. Se está hablando mucho del sábado. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa con el sábado? Queremos saber para qué vale, para qué sirve. Yo tengo 51 años oyendo que me repiten sobre el sábado y hay otros que tienen más.
¿Qué pasa con el sábado? Y hoy la lección tratando sobre el sábado. ¿Qué es lo que hay? El problema que hay con el sábado, dicho a grandes rasgos, una de las 10,000 maneras posibles, yo voy a decir solo una, no es la única, busque otras, usted tiene otras, pero yo voy a decir una, es esta. Como Dios se propuso crear todo con la palabra, solo que había una parte de la creación que Dios lo haría con la palabra, pero sin consultarla, porque no tenía libre albedrío, y otra parte de la creación con la palabra también, con espíritu. Solamente que, como vimos, a Adán primeramente lo forma de tierra y entonces le hace un entendimiento para que Adán tenga ahora que opinar sobre el proyecto de su creación y del plan divino. Pero es con la palabra. El sábado, queridos, que está repitiéndose y que la Biblia manda, es la palabra. Por lo tanto, nosotros estamos ahora en un momento en el cual el sábado, la palabra, tenemos nosotros que entenderlo, obedecerlo, porque la palabra obedecida es la que completa al hombre. ¿Hay algún comentario o pregunta al respecto? Voy a decir esto. Escuchen, querido. Cuando Dios habló desde el Génesis, más que estar dando una receta y órdenes al hombre y mandato, no era eso. Y la gente cree que Dios está haciendo mandatos y órdenes en el Sinaí. No era eso, queridos. Dios no estaba dando orden ni dando preceptos en el monte Sinaí. Dios lo que estaba era hablando para curar. Porque curar es completar la creación. Cuando Dios le dijo a Israel allí en el monte Sinaí, acuérdate del día de reposo para santificarlo, podemos decir, oh, nos dio otra receta, aquí ya tengo otro mandato, cuidado. No, está haciendo lo mismo que hizo con Adán, que ahora tiene libre albedrío, tiene libertad y cuenta si la decisión que él haga, eso sí. Pero el destino de la palabra que está diciendo es el mismo. Excepto solo, como repito, es que lo está poniendo ahora a la elección del hombre. Eso es lo que está por el medio, pero el destino es el mismo. Que la palabra dicha por Dios, si el hombre la acepta, ella haga su trabajo de crear. Lo que estamos hablando hoy en nuestra lección de hoy es, ¿qué es lo que le pasa al sábado? ¿Qué es lo que el sábado implica? El sábado implica creación. Estamos siendo terminados de ser creados con el mandato del sábado, porque el mandato del sábado es palabra y es espíritu, y la palabra de Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios, repito, se propuso con la palabra terminar todo. Y el sábado, que es la parte que faltó en el Edén y la que nos tiene aquí, la única que falta, cuando esa se complete, ya termina todo el conflicto, estamos completados, terminados, esa es palabra, es espíritu. Y la función es crearnos la parte que falta. ¿Algún comentario al respecto? Quiero oír algo acerca de eso. Sí, pastor. Esa palabra fue dada, no es que a Dios le faltó hacer algo, ¿verdad? Porque podemos pensar que al crear con sus manos faltó la palabra y lo creó completo. No, ya estaba dada, simplemente le faltó al hombre aceptarla. Y decía Mario aquí, yo digo que lo diga él, pero dice, porque lo dijo muy bien. Dile. Es que yo hice la reflexión de que Abraham le creyó la palabra a Dios y por eso le fue contado por justicia, ¿no? Gloria a Dios. Así es que opera. Creerle a Dios le he contado por justicia. Adelante. Es completado el hombre cuando uno le cree a Dios. Por eso Jesús vino como la palabra de Dios, que es viva
y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y eso es lo que saca los espejuelos, la cochambre de la mente, las malas interpretaciones, las 53,000 no sé qué tantas religiones de cristianos. Eso es lo que derrumba esas fortalezas que nos esclavizan. Aún cosas buenas nos esclavizan. Y es donde estamos ciegos, quitados, desnudos, pensando que somos ricos. Pero cuando uno acepta a Jesús, que es la palabra, entonces Él puede hacer la obra, lo que decía Melissa, que volvemos a nacer de nuevo, somos revestidos de Cristo. Entonces él usa 1001 formas de decir lo mismo. Vemos que la Biblia es un solo mensaje. Sí. Es Jesucristo, es Sí. su palabra, Él es mismo. Y esto es lo que Él quiere vivir en nosotros. Entonces el sábado le permite a Él obrar en nosotros cuando le creemos a Él y reposamos como Él reposó. O sea, entramos en una misma mente, en un mismo propósito, en un mismo fin, y nos hacemos parte del equipo de Dios. Yo no traigo a Dios a mí, no lo rebajo en mi humanidad, sino elevo mi humanidad a la divinidad de Cristo, a la de Dios. Eso es lo que yo entiendo. Lo que la obra que Él hace en nosotros es tan magnífica que pocos le creen. Es tan maravillosa que no, como que es muy bueno para nosotros, como que somos muy pequeña cosa. Y a la verdad, en el sentido de que si creemos que somos mucho, no lo vamos a recibir, porque siempre está el yo ahí reservado, pensando que somos una gran pieza. Lo somos, pero en conforme a cuando nos unimos a Cristo, entonces empezamos a brillar su brillo, no el brillo que es oropel de este mundo, sino el brillo verdadero del oro de Jesucristo, del tesoro de Jesucristo sacamos valor, no de lo que somos como humanos, sino lo que somos por lo que Cristo es en nosotros. Eso es. Amén. Amén. Tenemos que tener un balance, porque demasiadas personas en el mundo se creyeron tan poca cosa. Y yo quiero que quede claro, queridos. ¿Por qué nosotros, nuestra justicia y nuestras cosas buenas no aportan para la salvación? Son dos razones. Primero, nosotros somos seres caídos, el pecado nos tiene mal. Y la otra razón es la que mencioné antes, que Dios se propuso que el proyecto de creación de todo su plan es un proyecto que Él lo haría. Así que alguien venga para traerle algún ladrillo, a traerle algún destornillador y aportar, no funciona, porque o sea, es un proyecto de Él. Eso tiene que quedar claro. Yo no tengo discusión con eso de que si las obras mías, que si las obras buenas, eso yo ya salí de eso. Entendí que Dios es el creador, es un proyecto, que no hay ladrillos de afuera, no hay madera que quepa allí, porque él no ha pedido ayudantes, no caben ayudantes. Él dijo que Él iba a hacer todo, es una obra de Dios. Ya yo entendí eso. Tenemos que tener también cuidado, porque Satanás tiene un plan de que Dios no pueda operar en nosotros. Y una de ellas es que nosotros nos rebajemos tanto y nos sintamos tan insignificantes que entonces nos volvamos insignificantes, que Dios no pueda entonces operar. La idea de que Dios viene a operar sobre algo que no sirve para nada, eso no cabe en la mente de Dios. No permitamos nunca que Satanás nos engañe de que nosotros somos tan poca cosa que Dios no puede obrar, porque si pensamos así, eso va a ocurrir. No se denigre hasta donde Dios descubra que usted es una escoria que ya no le sirve. Evite eso. Correcto, pastor. También quería añadir que en el rango humano hay grandes piezas. No podemos despreciarlas como humanos, pero no trascenderían tampoco lo espiritual, donde Jesús nos quiere llevar más allá. Y lo entiendo totalmente de la idea de que si yo pienso que no sirvo para mucho, pues a nadie voy a traer a Cristo tampoco, ni a mí mismo, por esa bajeza que pensamos. Más bien es saber dónde estamos como humanos y rechazar la humanidad que tenemos
para que no sea tropiezo, para que Cristo trabaje en nosotros, nos pula y seamos joyas de su corona, ¿verdad? Y podamos atraer a otros, porque de otra manera Cristo no es atractivo. Si yo digo que la pobreza, que el sufrimiento y que las penas y que todo eso, pues hay que aceptarlo y Dios lo manda y todo, pues eso no tiene Mucha atracción. no tiene atracción en realidad. Pero cuando uno presenta a Cristo como Él nos da el valor, eso tiene mucha atracción porque te quita toda esa condena, toda esa pena y te da verdadero valor que puedes pretender. No Amén. sino Por el pecado nosotros somos trapo de inmundicia, pero la sangre de Cristo hay que darle su espacio y saber qué es lo que ocurre en la vida de un ser humano cuando Dios es una inversión de esa envergadura, enviando a su Hijo que muera por nosotros. Hay que ver cuál es el producto de esa inversión. Y esa hay que honrarla, esa inversión. Amén. Yo escuchaba, gracias por todos esos comentarios. Ahora que escuchaba a Agus, a Almita hablar, a todos los que han participado, ¿verdad? Me vino a la mente una imagen bien clara cuando Almita hablaba de la semilla que es la palabra. Entonces me ponía a pensar en lo que es la semilla en nosotros, ¿verdad? Pero imagínese usted, si usted está plantando un árbol y pone la semilla en la tierra y ya, no pasa nada. O sea, la semilla por sí sola no crece, no se desarrolla, si solamente la semilla se pone ahí y ya. Sí. Si la tierra no absorbe la semilla y se le echa el agua y hace todo el proceso que la tierra tiene que hacer, entonces ahí no crece ningún árbol. Sí. ¿Verdad? Entonces así es la palabra puesta en nosotros, si no se absorbe, como decía Mario, si no se cree, no pasa nada. No. Es decir, que yo puedo estar leyendo todos los días la Biblia y repitiendo los mandamientos o repitiendo lo que el Salmo 91, lo que sea que uno repita o lea o relea, y no pasa nada si no se cree, si no se absorbe, así como la tierra a la semilla. Y también eso me hizo tan claro. Y cuando escuchaba ahora a Agus hablar que la palabra es Cristo, entonces esa semilla es Cristo, la palabra es Cristo en nosotros. Y ese es el reposo. Ese es el reposo. De ahí que Cristo dijera al Padre que ellos y yo seamos uno, así como tú y yo somos uno. Sí. Entonces, llegar a ser uno, llegar a ser Cristos, a su perfecta imagen, ese es el descanso. Sí. Sí, Cristo sembrado en mí. Amén, 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 amén. Sí. Así es, exactamente así es. Y que por las otras que crezca en creencias. mí. Amén. Amén. Amén, amén. Y que por Y tener dicen que esas... dé fruto. Y que dé fruto, sí. Exacto, exacto. Y que por tener todas esas otras creencias y todas esas marañas en la cabeza sobre quién es Dios o sobre mala teología, entonces eso no permite que Cristo sea absorbido en mí. Entonces, amén. Cristo, la verdad pura del Evangelio, Cristo, la vida, la luz, la revelación de quién es Él en mí, es amén. Lo que me va a hacer como Él y es lo que me va a hacer entrar en el reposo. Sí. Gloria a Dios. Amén. Gracias por el comentario de cada uno. Los judíos, los israelitas, cuando ellos oyeron los mandamientos en el Sinaí, ellos interpretaron una lista de reglas
Cuando Dios habla, Dios, eso es lo que él tiene en mente, es para crear. Eso es lo que él tiene en su agenda, que cuando él abre su boca es para crear. Por lo tanto, él estaba creando. Dios cuando habla es creando. Adán necesitaba ser creado. Ahora en la caída, Cristo ha venido es a crear. El que entienda que lo que nosotros necesitamos es ser creados y que Dios con su palabra crea, entiende el sábado y todos los mandamientos, pero hoy estamos estudiando el sábado, que Dios cuando habla es creando. Dios no prohíbe robar. Él no opera así. No. Cuando él dice no robará, lo que está haciendo es lo mismo que hace el médico con el bisturí. El bisturí de Dios es su palabra. Y lo mismo que hace el agricultor cuando deposita una semilla en la tierra. Lo mismo cuando él habla. Quita cosas que estén por allí que no sean lo que debe estar y siembra. Eso es lo que Dios se propone cuando habla. Cuando Dios dijo no robarás, Cristo estaba con un bisturí cortando tumores de robo y sembrando semillas de santidad. Son cirugías. No es para que cojamos ahora una lista de reglas y nos vayamos por allá a repetirla para hacer ejercicio con ella. Es que creamos qué es lo que ella hace en la vida. Tiene poder. Entonces, eso queríamos aclarar con el sábado para que sepamos de qué estamos hablando cuando estudiamos el sábado. Yo quiero mencionar algo del orden como está la lección. Y usted nota que dice allí, por ejemplo, dice la parte del domingo. Aquí en mi cartilla dice la parte del domingo, dice acuérdate. ¿Qué significa eso de acuérdate? Cuando Dios le dice en el Sinaí, acuérdate. Él no le dijo a Adán en el Edén, acuérdate. Allí simplemente él le enseñó el sábado. Le enseñó un séptimo día, el último día de la creación. Se lo enseñó, le dijo que allí es donde terminaba todo, que Adán decidiera entrar. Pero ya esto, entonces a Israel sí le dijo acuérdate. ¿Qué significa eso de acuérdate? Tiene tres conceptos, se desprende tres conceptos. Uno de ellos es, que lo había dicho antes, y el que Dios hable, dice mucho. El segundo concepto es por qué Dios había dicho eso y tiene que repetirlo. Por lo que dijimos, por el libre albedrío, por la libertad de que el hombre es creado de tal manera que él pueda aceptar o rechazar. Y por eso que Dios había hablado y no se había aplicado. Acuérdate. ¿Ve? Y luego entonces tiene un tercer concepto. El tercer concepto que se desprende de allí es que Dios pretende con repetir eso a Israel. Yo tengo una respuesta. Hacer la creación. ¿Hay algún comentario, pregunta al respecto? Sí, veo la mano de la familia de, bueno, yo no sé si decir Almita, Lili o Melissa. Bien, o Mario. adelante. 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 Veo que tienen la manito alzada. Eso, ya, adelante. Tienen un comentario aquí. Bien. Bueno, cuando usted dijo, pastor, que hacer la creación, cuando Dios les dijo, acuérdate del día de reposo, la creación que quería hacer Dios en el pueblo de Israel era precisamente el hablar de las maravillas de Dios para que los demás pueblos circundantes creyeran en él. Porque la tierra ya estaba tan corrupta en ese entonces que Dios había dejado en el pueblo hebreo una tarea para que su voz fuese escuchada por los demás pueblos. Entonces ahí supongo yo que le dijo esto, porque el sábado, como usted lo mencionó hace un momento, es crear, es hacer, es propagar la palabra de Dios para que haya un cambio de mente
y de actitud y de esperanza en Él. Bien, gracias, hermana Alma. Yo quiero sugerir, además de eso, que cuando Dios está diciendo en el Sinaí a Israel, acuérdate del día de reposo, que lo que estaba era elaborando un proyecto de creación sobre ese pueblo. Aunque Dios quiere que nosotros difundamos la palabra, le urge, pero no es lo primero. Dios primero quiere que haya una creación en nosotros. Quería que Israel sufriera una creación, porque eso es lo que nos tiene aquí, es lo que nos desconectó del Edén, que Adán no dio ese paso y Dios anda detrás de que ocurra, porque allí se completa. Y con la palabra, Dios esperaba que pasara, que ocurriera. Se propuso que con la palabra es que iba a ser su proyecto. Y por eso le dice, acuérdate, 6 días trabajaré a toda tu obra, el 7º de reposo para Jehová tu Dios. No es una receta para que ellos salgan a repetirla como hicieron. No, esperaba que la palabra que él estaba diciendo hiciera una operación en la vida de ellos. Porque Dios espera hacer operación en la vida, hablando. Para el martes también, para el lunes, allí el título que tiene dice, libertad del pecado. ¿Recuerdan allí su cartilla que dice, la parte del lunes dice, libertad del pecado? ¿Qué es eso de libertad del pecado? Libertad del pecado es crear. Es usted encontrar un enfermo descomponiéndose y someterlo a un tratamiento de sanación. Me contaron una historia que ocurrió en España de un muchacho que eran teenagers, jóvenes, no tienen experiencia y tienen mucha euforia, e iban manejando y tuvieron un accidente aparatoso y el muchacho se desbarató, quedó hecho pedazos. Los médicos vinieron y lo agarraron para poner allí, encontrar cada pedacito y ponerlo y amarrarlo, pegarlo del otro. Pero el papá del muchacho era un gran naturista español y se puso de acuerdo con los médicos. Le dice, ustedes hagan allí las suturas, cosan, amarren, unan y déjenme yo también entrar en acción. Y lo envolvió en barro. El cuerpo humano es de barro. El barro tiene un poder sobre la carne increíble. El asunto fue que el muchacho, desbaratado, explotado por todos lados, con todos allí cada uno por su lado, consiguen la restauración. ¿Qué es lo que hay que restaurar de nosotros? Bueno, que estamos explotados, desbaratados, destruidos, rotos del pecado. Y eso es lo que dice allí la parte del domingo, que dice libertar del pecado. ¿Cómo se liberta del pecado? Se liberta del pecado por la palabra, creyendo en Cristo. También tenemos la parte del martes. El título que dice aquí es de forastero. Que dice, ni tu forastero que está dentro de tu puerta. ¿Cuál es el papel de que el forastero no haga? Porque el forastero en la mayoría de las veces es esclavos extranjeros, gente que está en una posición de desventaja. Y cuando dice que tu forastero no trabaje, es que los que están en condiciones desventajosas en tu pueblo, inmigrantes, que tú no los maltrates, que tú los coloque a descansar también en el día. ¿Qué papel tiene eso? Uno muy importante. Y es que Dios se manifieste en los que están en desventaja en tu país, el inmigrante que anda sufriendo, para que se le deje descansar, que se le explota.
y además para que conozca ese mandamiento del Dios verdadero. La parte del miércoles dice también servir a los demás. Bueno, ahí entra lo que dijo la hermana Alba. Si ya en nosotros Dios ha hecho una sanación, una curación, ahora ya hay que ofrecer al mundo. Estamos sanados y ahora podemos ir como una fuente de agua para llevar bien a los demás. Y la parte del jueves y última, el título es señal. ¿El sábado es señal de qué? Bueno, el sábado se puso como señal de la creación. Lo único que era Adán el que tenía que cumplirla. Y Adán no tiene la señal de la creación, en tanto no entre al reposo. Y todos los millones de personas descendientes de Adán que se pierdan es porque no entraron en el reposo, así que ellos no alcanzaron la señal de la creación. El sábado, que es palabra y espíritu aceptada, ya nos dará el reposo, nos inserta en el reposo de Dios. Y entonces, esa es la señal de la creación. El sábado, cuando ha hecho su obra de completarlo. ¿Algún comentario? Me dice, enseña que el tiempo pasó. Si algún comentario, y si no, voy a orar. Vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado. Lo ponemos en tus manos. Bendice a tu pueblo en este día y siempre en el nombre de Jesús. Amén.